Ya, entonces, buenas tardes. Este capítulo corresponde a que veamos y sigamos avanzando en los contenidos y son los tipos de señales que se ven en la instrumentación, algo sobre la alimentación de los instrumentos, cómo se energizan a la red eléctrica o como la conexión, los tipos de conexión, algo sobre lo que son los buses de comunicaciones, qué es lo que son los buses de comunicaciones, es la forma como se transmiten datos entre instrumentos o controladores, y una minúscula reseña sobre tipos de cables que se utilizan a modo de conocimiento general. Entonces, comenzando con esto, lo primero que vamos a ver es qué es lo que es una señal, porque este capítulo se trabajan las señales, y las señales es una forma de transmitir información. Información que puede ser mediante un signo que nos realiza signo o símbolo que nos entrega una información. Ahora, las informaciones, para que sean válidas, tienen que tener convenciones, lo que se conocen por estándares o protocolos. Aquí vamos a usar estándares que vieron en el capítulo anterior y que en este caso son fácilmente interpretables y que son los que utilizan todos los fabricantes de equipamiento para permitir que estos se conecten unos con otros. Ahora, las señales que se utilizan son generalmente señales eléctricas, donde se trabaja con señales de voltaje, con señales de corriente, y en algunos casos también se trabaja modulando la frecuencia. Dicho eso, comencemos con algunas descripciones también sobre lo que son señales y características de ellas. Cuando hablemos de señales, tenemos que hablar de lo que corresponde al rango de una señal. Entonces, el rango de una señal, ¿qué es lo que es? El rango es el recorrido de valores que puede comprender esta señal. Por ejemplo, el rango o el instrumento. Entonces, el rango se define por dos valores que son el valor LRB y el URB, que significa el Lower Range Value y el Upper Range Value, que son los valores menores y los valores mayores. Entonces, un instrumento, una señal, va a quedar definida por esos dos puntos. Entonces, básicamente podríamos decir que este valor tiene, este es el rango y el valor menor y el valor mayor. Y estos son los valores posibles de manejar en esta señal o instrumento, cualquiera de ellos. Ahora, la definición del rango, la exactitud del rango, la resolución del rango, lo vamos a pasar a ver ahora a continuación, qué es lo que significa cada uno de esos conceptos. Entonces, déjenme buscar. Ya, ahí sí. Otro concepto que viene muy de la mano con el concepto de rango es el concepto de span. Y este concepto, vamos a cambiar el color. El concepto de span es similar al anterior. En este caso, el span es como el complemento del rango. Vamos a hacer cuenta que tenemos un instrumento aquí que llega entre menos 100 o un valor. Aquí vamos a dejar el 0. Y que llegue a 400. Por lo tanto, este sería el LRB, el valor menor, low, y el up, el valor mayor. Y el span es como la distancia, el recorrido que hay entre los dos. Entonces, el span de este instrumento o de esta señal sería justamente este camino o esta distancia, entre comillas. ¿Y cómo se calcula eso? Dice que esto que es el valor mayor menos el valor menor. Siguiendo con el ejemplo, podríamos decir que el valor mayor es 400 menos el valor menor que es menos 100. Por lo tanto, aquí el span para este caso es 500. Y se fijan, esa sería la distancia máxima en que este instrumento puede medir.
Así que no es mucho más que eso y va de la mano con lo que es el URB y el LRB. Así se definen, por ejemplo, instrumentos, señales. Este es un poco más importante, bueno, todos son todos importantes, pero este concepto en instrumentación es de los más importantes y es el concepto de exactitud. Exactitud de la medición, exactitud de la señal. ¿Qué entienden ustedes por algo, por un instrumento, por ejemplo, que sea exacto? Es lo que la definición de exactitud, lo que dice aquí, dice grado de disconformidad, diferencia, ¿ya? De un valor indicado, este sería un valor medido o el valor, entre comillas, actual o del valor de terreno, ¿ya? Frente a un valor ideal. Esa es la, acá es el valor fuerte de esto. Este valor ideal sería un valor, entre comillas, sin error o con un pequeño error o con un error conocido. Y ese es un estándar reconocido, un valor que se conoce como un valor patrón. Un valor sin error, un valor que se utiliza o no sin error, pero un valor que se utiliza como referencia. Entonces, en función de ese porcentaje de error, es que se puede definir la exactitud de un instrumento. Las formas de definir la exactitud de un instrumento son muchas, y aquí se van a usar conceptos que estaban viendo en la lámina anteriores, como por ejemplo un porcentaje del span, porcentaje del URL, porcentaje de la escala, por ciento de la lectura, del valor que estamos leyendo, podríamos tener un error sobre la lectura, o un error de la longitud de escala, que es lo más común, o una medición, supongamos, de temperatura, en que el instrumento nos dice que tiene un error de más o menos 1 grado Celsius. Y el error es común para cualquier medición de temperatura que se esté efectuando. Entonces, esto tiene múltiples formas de calcular. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, nos vamos a ir a la pizarra virtual. Vamos. Ya. Entonces queremos hacer medir temperatura. Y tenemos estos tres instrumentos. Vamos a decir que este tiene un error de más o menos 2% de plena escala. Vamos a decir que este tiene un error de más o menos 1%, también de plena escala. Y este es un error de más o menos 1% de plena escala. ¿Ya? Tenemos esos tres instrumentos. Y queremos realizar dos temperaturas, o sea, dos mediciones.
una medición de 80 grados y una de 180 grados. ¿Cuál instrumento escogeríamos y cuál ustedes estiman que sería el que tiene el menor error? Vamos a llamar a este instrumento el instrumento A, el instrumento B y el instrumento C. Entonces, para la medición de 80 grados, para la medición número 1, la medición 1 romana, ¿cuál de los tres instrumentos es el más adecuado para la medición número 1? Porque tendría un error de más o menos 2 grados. O sea, sí, grados. En cambio, el B tendría un error de 5 y el C un error de 10, más o menos 10. Entonces, al Perfecto. tener menos Sigan. rango de error sería mejor. ¿Qué opina el resto sobre lo que indicó Bastián? Porque aquí justamente hay que tener claro que aunque uno podría tener más error que el otro, el error es respecto a la escala que se está midiendo. Entonces, como indicó Bastián, en el primer caso, el instrumento A, ese más o menos 2% sobre 100, significaría que este error es de más o menos 2 grados Celsius. Pero en el instrumento B, 0,500 más o menos 1%, este error sería más o menos 5 grados Celsius. Y en el último caso, el error sería más o menos el 1% de 1000 es 10 grados Celsius. Entonces, eso es lo que nos podría entregar el instrumento error. Así que si la medición patrón fuera 80, en este caso podría marcar un valor entre 78 y 82, porque el fabricante nos dice que la exactitud de este instrumento genera que puede haber un 2% o más o menos 2% de error respecto de la plena escala, que son los 2 grados. En este otro caso de acá, que 1% podría ser 75 a 85, todo esto son en grados Celsius. Y en este otro nos habla que podría ser de 70 hasta 90, entendiendo que aquí en el medio está el valor que sería el valor real o el valor patrón, el valor que queremos medir. Ahí queda claro cuál de los tres instrumentos es el más conveniente respecto del error. Ahora, para la medición de 180 grados, ¿cuál inmediatamente no nos sirve? Eso está fácil, El A. ¿cierto? Porque queda fuera de escala, queda fuera del rango. Entonces, si estuviésemos realizando esta medición, nosotros tenemos que decir, por ejemplo, que el valor medido fue mayor a 100 grados Celsius. No sabemos cuánto, pero esa sería la respuesta del A. Él diría que el valor es mayor que 100 grados. Porque no tiene valor mayor. Eso en el instrumento puede aparecer, por ejemplo, puede aparecer algo así, escrito, OL, que significa sobrecarga. Eso se utiliza para indicar que el valor que se está midiendo es más grande o es mayor que el rango de posibles valores medidos. Ahora el B, si seguimos la misma lógica, con un error de más o menos 5, está en el rango, sí, entonces este podría medir entre 175 y 185. Y el instrumento C podría medir entre 170 y 190 todas las mediciones en grados Celsius, por lo que el más exacto va a depender del punto de trabajo que queramos ver y de que esté el valor dentro del rango de posibles datos que se puedan leer con este instrumento. Voy a copiar el
el ejemplo. Entonces, si se fijan, cuando un instrumento es exacto, significa que su valor, el valor que nos va a entregar en un cierto punto de trabajo, es muy parecido, es similar a un valor de referencia que es el valor patrón o el valor estándar. Ese valor se realiza mediante un trabajo de laboratorio, en laboratorios certificados, que son los encargados de custodiar las magnitudes físicas dentro de un territorio. En el caso de Chile, todos esos datos los maneja el INN, que es el Instituto Nacional de Normalización, que es el ente encargado de velar por todo lo que son los patrones y la trazabilidad de las mediciones que se realizan dentro de nuestro país. Es interesante el concepto de trazabilidad porque hay que poder hacer un seguimiento sobre cómo los instrumentos van midiendo, cómo se van descalibrando en el tiempo, etcétera, para ir corrigiéndolo o conocer su error si es que no es posible disminuirlo, para saber con qué estamos trabajando. Así que, ¿alguna consulta para pasar a la siguiente lámina de esta parte? Generalmente se confunden dos conceptos que son exactitud y precisión. En el caso de exactitud ya vimos que un valor es exacto, un instrumento es exacto cuando se acerca lo más posible al valor ideal o valor patrón. Pero el concepto de precisión es un concepto más de repetición, de capacidad de reproducción del valor, más de estadística. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que es precisión? Va asociado a un concepto de repetibilidad y nos dice capacidad de reproducción de las posiciones de la señal de salida del instrumento al medir repetidamente varios valores. Vamos a hacer un elemento que sea preciso y uno que no sea preciso. El que no es preciso, vamos a estimar que el valor que queremos medir es 100 grados, acá en ambos casos. Y realizamos 5 mediciones. Con el instrumento que no es preciso, la primera medición nos marca 98, la segunda 90, la tercera 104, la cuarta 100 y la quinta 92. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de valores está variando respecto de un valor más al medio y con cierta desviación estándar. Y si se fijan, respecto al valor 100, en todos los casos tenemos diferencias distintas, inclusive en un caso la diferencia es cero, o sea, en ese momento el instrumento me dio perfecto, pero en cierto momento del día, con otra humedad, con otra temperatura, el valor que entregó el instrumento se fue modificando. Y un instrumento que sea preciso, vamos a los mismos 100, 95, 94,7, 95,2, 95,1, 95,0. Entonces ahí el instrumento que está asociado al 100% es, o el de la izquierda, es el instrumento que tiene mucho menos error respecto de un valor. Si se fijan, 95, 94,7, 95,2 tienden como a 95. Y 95 en 100 es bastante diferente. Pero estos valores entre sí se parecen mucho, entonces sería una cosa más estrecha, así, el resultado. Esta no, pues esta tiene más dispersión de valores, entonces tiene un rango de valores mayor para un puro punto. Y un instrumento preciso, básicamente, podría tener valores distintos, sí, que el valor patrón, pero esa diferencia tiene que ser la misma. Si tiene 10 puntos de diferencia, bueno, que sean siempre 10 puntos de diferencia, o cercano a eso, para que sea preciso. Ahora, lo ideal es que un instrumento sea ambas cosas, que sea un instrumento preciso, que tenga valores similares entre sí, y que estos valores también sean valores exactos, con muy poca diferencia respecto al valor patrón o valor ideal.
Se lo estoy enviando también ahí. Respecto a las señales, ahora empezamos ya a tratar cada una de las señales. Señales tenemos varios tipos y la primera que vamos a conversar se llama una señal del tipo analógica, en que esta señal tiene como característica principal que tiene valores dentro de un rango. O sea, varía en un rango de valores. Como están aquí en la gráfica, tenemos la entrada, en este caso el tiempo versus temperatura en grados Celsius, y esta es la variable que está midiendo. Entonces esto podría ser un TT, está midiendo temperatura y está transmitiendo temperatura. Como decía, disculpen, está midiendo temperatura y está transmitiendo una señal que corresponde a la temperatura. En este caso, ingresa a temperatura y lo que está saliendo es corriente. Y esta corriente de salida, si se fijan, tiene un rango. Y los valores posibles están dentro de ese rango. Esa señal que tiene esas características es que tiene un rango de valores, es una señal del tipo analógica. Estas señales fueron estandarizadas por la IEC, como vimos en la parte de los capítulos del Comité Electrotécnico Internacional, y las señales analógicas de corriente, deberíamos poner aquí señal analógica corriente, que también existen de otro tipo, de voltaje, por ejemplo, 0 a 10 volt, en este caso señal analógica de corriente eléctrica, fueron estandarizadas por la IEC, están pensadas para que trabajen con una magnitud de 4 a 20 mA, tanto en emisor como receptor, y están pensados para que el circuito en el cual está trabajando tenga una impedancia o la suma de toda la resistencia, valores que van entre los 0 y los 600 ohms, y la tensión de salida generalmente va a variar entre 1 y 5. Eso lo vamos a ver con un ejemplo numérico, con una tareita la próxima clase. Siguiente señal, la señal digital u on-off. Esta señal es más simple que la anterior porque esta señal solamente va a tener dos estados: encendida, apagada, valor máximo 0, valor máximo mínimo, ¿ya? Pero tiene esas dos condiciones, o un rango superior, un rango inferior. Así que cuando se da eso, esta señal aparece, mientras que no está la señal, pero vale 0. Bueno, ahí vamos a ver el concepto. Hay otros conceptos aquí interesantes que son conceptos como normalmente abiertos o normalmente cerrados que también aplican para esto. Entonces, como les decía, una señal del tipo digital u on-off, básicamente una señal que tiene dos valores, máximo, mínimo, o que podríamos decir está encendida o está apagada, o también se puede decir que está ausente o está presente. De ahí el concepto de on-off. Podría ser una señal de corriente continua, en que podríamos tener el valor máximo y el valor mínimo, o podría ser una señal de corriente alterna, en que podría estar la señal presente, como acá, o podríamos tener un espacio que está sin señal. Entonces, eso serían como acá los estados.
El que está con verde 1, el que está en amarillo 0. Y aquí sería similar. Ah, aquí sería similar. Aquí esto valdría, por ejemplo, en esta parte 1, 0, 1. U on, off, on. Y de esa forma vamos generando información al circuito. Otra de las señales que utilizamos son las señales de comunicación industrial. Estas señales son buses, en que en estas señales principalmente lo que se transmite son datos variables del tiempo. O sea, aquí lo que hay transmisión de información. ¿Y cómo se transmite esa información? Con una señal digital. Entonces aquí TX es como transmisión y RX es recepción. Entonces, ¿cómo transmitimos los datos? A través de un cable, generalmente con un protocolo que se llama RS232 o RS485 o inclusive Internet. Ethernet también sirve como un medio de transmisión digital. Y lo que vamos haciendo acá es enviando datos. Por ejemplo, si vamos interpretando, tenemos que saber la velocidad de transmisión como dato importante. La velocidad está asociada a la frecuencia, a los hertz, ¿cierto? A mayor hertz, transmite más datos por segundo más rápido. Entonces, si la frecuencia es mayor, eso implica que el periodo es menor. Y aquí el periodo sería ese tiempo. Se fijan que aquí hay un tiempo entre señales. Entonces, eso va marcando lo que el emisor, que estaría aquí, y aquí estaría el receptor, están transmitiendo. Entonces, ¿qué estaría transmitiendo el emisor hacia el receptor? Esto iría así. Estaría transmitiendo aquí, por ejemplo, un 1, un 0, un 1, un 1, y así sucesivamente. Y escribir toda la secuencia. Esto sería si fuese tipo bus. ¿Se fijan? Es digital, pero la diferencia está que cada cierto tiempo se va programando para que se interprete esa información como un 1 o como un 0. Si esto fuese un dato digital puro, esto sería solamente 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y más que 1, 0, aquí sería encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido durante un tiempo, apagado durante un tiempo. Y ahí la condición que nos interesaría en ese caso sería on-off, pero acá no. Lo que nos interesa es el dato. Y para ese dato usamos el sistema binario de transmisión. O sea, vamos a usar 1 y 0, y esos 1 y 0 se llaman bit. Bit. Y si juntamos 8 bits, lo que creamos es un byte. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 8. Hasta aquí. Y eso que estoy encerrando en verde, eso de ahí correspondería, por ejemplo, a un byte. Y el bit sería ese, por ejemplo, el numerito. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bits, y esos 8 bits los agrupo y generan un byte de información. Y de esa forma se van transmitiendo los datos en los canales de comunicación digital. Internet trabaja así, la señal inalámbrica, Wi-Fi, en general todo lo que es digital trabaja de esta forma. Consulta, por favor. ¿Alguna consulta respecto a la comunicación digital o de bus? Acá, como les digo, lo interesante o lo importante son varias cosas. Primero, es la velocidad de transmisión.
La velocidad de transmisión va a marcar cuántos datos podemos transmitir por segundo. El protocolo de comunicación, ¿qué significa eso? Cuando nosotros enviamos datos, esto se tiene que organizar. Se organiza en mensajes y esos mensajes tienen cierto orden. Eso lo definen los protocolos de comunicación para que podamos interpretar esa información. El cable, por supuesto, que es el medio de transmisión, el cable o puede ser inalámbrico, también es interesante y lo debemos conocer. Otras señales que se utilizan en la instrumentación, existen señales como neumática, que es un aire a presión, que también es una señal analógica en sí, pero a diferencia de generarse con una señal de corriente o de voltaje, se transmite con aire de instrumentación a alta presión. Otra señal que también se utiliza, pero más que tipos de señal, es el medio físico de propagación de la señal, son las señales ópticas. Ahí faltó el tilde. Y la señal óptica lo que hace es transmitir luz, la cual va viajando dentro de una fibra óptica, de un tubo, digamos, de un cilindro que es la fibra óptica. Entonces aquí se genera un emisor que va a generar una luz. Esa luz va a ir viajando por las paredes de la fibra hasta que llegue al otro lado y en el otro lado se va a transformar en una señal eléctrica. Entonces podríamos decir que aquí es una señal eléctrica, se transforma en una señal de luz, viaja por la fibra óptica y vuelve a ser una señal eléctrica. De inmediato continúa. Así que de esa es la forma como viaja la señal a través de un cable de fibra óptica, teniendo como principales ventajas la distancia de transmisión, ¿ya? La cual puede llegar hasta un par de kilómetros, hasta 100 kilómetros sin necesidad de repetidores. La velocidad de transmisión, los datos viajan a la velocidad de la luz, por lo que los retardos son muy pequeños, son los mínimos posibles. Y lo otro es que al ser una señal óptica no se ve influenciada por los campos electromagnéticos, a menos, bueno, por campos normales electromagnéticos, que sean gigantes, lo que permite que se pueda instalar este sistema en zonas a donde, por ejemplo, las señales eléctricas no pueden estar, zonas de contaminación o zonas donde hayan peligro de explosión. Una señal de fibra óptica como el luz no genera mayor problema, lo que sí podría ser una chispa de una señal eléctrica, de un cable. Así que tienen un amplio uso, lo que son los de fibra óptica, sobre todo para cables de muchos datos. Y otro tipo de señales son señales hidráulicas, que son transmisión de presión de algún fluido hidráulico, generalmente son aceites especiales, y no tienen un formato definido, dependen principalmente de la aplicación para algunos movimientos de máquina, etcétera. El capítulo, o la parte 3 de este capítulo, corresponde a la alimentación de instrumentos. Cuando hablamos de alimentación, nos estamos refiriendo a la forma como los instrumentos se conectan, se energizan. Entonces, existen distintos tipos, que en general son tres tipos las principales formas de conectar un instrumento o energizarlo. Y hablamos de hilos, ¿no? O cables. El hilo es como la cantidad de cables que van a llegar o que van a estar interactuando entre la red y la señal. Entonces, se conocen de 2, 3 y 4 hilos, ¿ya? 2, 3 y 4 hilos. Y en respecto de la magnitud del voltaje de alimentación, hay variados. Pueden ser en voltajes de corriente continua, que es la mayoría, VDC, direct current, corriente continua, 10 volt, 12 volt, 24 volt, 125 volt, y en algunos casos también los instrumentos se pueden alimentar con corriente alterna externamente, aunque internamente trabajan todo en corriente continua, pero tienen su etapa de potencia, su fuente, etcétera. Entonces esos son los comunes, la cantidad de hilos, la cantidad de conexiones y por otro lado el voltaje de conexión.
no sé, una conexión a dos hilos. Tenemos acá un transmisor de flujo. Aquí está el instrumento, que en este caso, ¿cierto? Un flow transmitter, transmisor de flujo, está enviando la señal y este es a dos hilos. Por lo tanto, los cables o hilos sirven para dos cosas. A, dar energía, entregar energía, y B, la manejo de señal. O que por los mismos cables va la energía para que funcione el transmisor y el, la señal que genera el transmisor hacia el controlador. Entonces hay una interacción completa entre el controlador y el transmisor. Es la conexión que requiere menos cable, es la más fácil de implementar desde ese punto de vista, porque basta con solamente tender dos conductores y ya quedan conectados estos dos elementos. ¿Alguna consulta? Siguiente conexión. Conexión a cuatro hilos. Fíjense la primera diferencia, los dos hilos superiores o este circuito de arriba solo se encarga de la energía desde la fuente de energía hacia el instrumento o transmisor en este caso. Por lo aquí esto va de esa forma. La energía de la fuente va al sistema y de ahí, bueno, si fuera un lazo corriente lo vamos a ver más adelante. Y tenemos otro circuito que es independiente. Este corresponde a la señal del instrumento. Cuando digo instrumento es genérico, puede ser, como les dije, un sensor, un transmisor, un instrumento, pero en el lenguaje se utiliza o se generaliza con instrumento. Así que en el caso anterior teníamos dos cables y los cables realizaban las dos funciones, tanto de energía como de señal. En este caso son cables totalmente independientes y un par es para la energía y el otro par es para lo que corresponde a señal. Ya. Y la última de las conexiones es a tres hilos en que hay un cable que es común. Y podríamos decir que, por ejemplo, estos dos cables corresponden, o ahí está la señal y la energía se utiliza de esta forma. Y la energía estaría acá. Entonces, este cable de abajo es un cable común. Común en los dos circuitos, que se usa como 0 volt, también se llama como cable tierra o cable masa en algunos casos, que se conecta a la carcasa del instrumento. Entonces, ¿cuál de las tres combinaciones de energía es la que más se utiliza? Eso va a depender. ¿Cuál es la mejor? También va a depender. Si pensamos en la que requiere menos recursos, esa es la de dos hilos, ¿cierto? Se ve mucho más simple, tenemos dos conductores que van entre la fuente, que es el controlador, y el instrumento, que es la carga, y se encargan tanto de energizar como de generar la señal. Por lo que podríamos decir que es la más simple de implementación, pero ¿qué pasa si tenemos algún problema en los cables? Bueno, perdemos todo. En este caso, la alimentación a cuatro hilos, podríamos también decir que es la más compleja de las tres tipos, porque requiere cuatro conductores, lo cual es un mayor costo en canalización, en los propios alambres, los conductores y en la mano de obra, pero nos permite, por ejemplo, tener circuitos independientes.
lo cual también es atractivo para un controlador. Y una solución intermedia es con Trello, en que se utiliza un punto común y se puede alimentar por un circuito y la señal le genera por un circuito intermedio con respecto a la alimentación, conexión a Trello. Se utilizan las tres indistintamente en forma industrial y como les digo va a depender de factores como precio, como lo que está instalado antes cuando son proyectos existentes. Generalmente cuando son proyectos que ya están funcionando, lo que se realiza es una mantención y cambiar elementos antiguos o dañados por elementos nuevos, de la forma que el barco o el sistema que estamos manteniendo, controlando, la industria, el estanque, lo que sea, se pueda operar adecuadamente. Así que esos son los sistemas de conexión en general. Ahora viene un ejercicio que vamos a realizar con uno de estos elementos. Entonces, aquí se mezclan varios conceptos. Este es un transmisor. Y aquí está, lo primero que aparece como concepto es resistencia de lazo o impedancia de lazo, que aquí lo voy a marcar en color rojo. Entonces, el transmisor nos entrega este gráfico. Nos entrega un gráfico que aquí está el voltaje versus la carga del circuito. Esto está en ohm y esto está en volt. Estos son volts de corriente continua. Y nos dice también el fabricante que tiene para que pueda funcionar el instrumento, requiere un valor mínimo de resistencia de loop de 250 ohms. Ahora vamos a definir qué es lo que es resistencia de loop. Vamos a ir a la lámina siguiente para esa definición. Fíjense que ¿qué nos muestra este gráfico? Nos dice un voltaje mínimo para que funcione el instrumento 10,5, pero en la realidad con ese voltaje la carga máxima sería 0 ohm, por lo tanto no es un voltaje útil. Las cargas máximas generalmente van a ser mayores a 250 y menores a 1000, por lo que este instrumento tendría, si hacemos la interpolación, un rango de trabajo de unos 18 volts hasta unos 35 volts. 18 a 35 volts de corriente continua. Y la carga, podríamos decir que va aproximadamente entre unos 250 a 1000 ohms. Se me movió el lapicito ahí. A mayor carga, se aumenta la carga en ohm, el instrumento requiere más voltaje. Hay un valor máximo que es 42 volts, que en este caso es el que está regulado por norma, porque un voltaje mayor podría ser peligroso para los usuarios del sistema, aunque el instrumento soporta más voltaje. Pero como les digo, las cargas típicas de los instrumentos van a ser entre 250 y 1000 ohms, por lo que con 24, 32 volts va a ser más que suficiente para poder utilizarlo. Ya, y aquí tenemos el circuito a analizar. Un circuito como este o similar les va a entrar en el certamen. Entonces, ¿qué ecuaciones requerimos para este circuito? Ahí están todas las ecuaciones. Lo primero es que acá tenemos, estas ecuaciones son para una corriente de 4 a 20 miliamperes, donde 4 miliamperes es el valor mínimo posible y 20 miliamperes es el valor máximo. Por lo que el instrumento se va a mover en este rango. ¿Cuáles valores pueden ser?
4, 4,8, 5,2, cualquier valor hasta 20 miliamperes. Tenemos las ecuaciones fundamentales, voltaje en el transmisor, voltaje en la resistencia, etcétera. Así que volvamos ahora al problema. Vamos a dejar copiado eso. Ejercicio. Entonces, identifiquemos cada uno de los elementos. Acá tenemos los cables de conexión, ¿cierto? Tenemos el cable, tiene dos conductores, un conductor de ida y un conductor de regreso. Esto de acá, el cable, donde RC significa la resistencia del cable 1 y RC2 sería la resistencia del cable 2. El transmisor se denomina TX. ¿Y qué es lo que es VTX? Es el voltaje de funcionamiento del transmisor. Y eso está en el caso anterior. Yo podría dar un voltaje mínimo de funcionamiento y un voltaje máximo. También sería un dato. Vein es el voltaje a la entrada del controlador. ¿Qué significa a la entrada? ¿A la entrada de qué? A la entrada de la señal. En este caso, como es un lazo de corriente, recuerden aquí tenemos la I mínima 4 miliamperes y la I máxima 20 miliamperes. Entre medio van a haber múltiples valores, esos valores ya vamos a ver de qué dependen, pero por el momento analicemos esto. Y por último, en el controlador tenemos BF, que equivale al voltaje de la fuente de alimentación. Por lo que el circuito funciona de la siguiente forma, vamos a tener que de aquí, de la fuente, ahí está la línea segmentada, corresponde en este caso al controlador, al cable, transmisor. El cable en realidad une de punto a punto, pero se representó así, ¿ya? Entonces, del voltaje, de la fuente de voltaje sale la corriente viaja por el cable, y cuando la corriente llega a este cable, aquí se produce el siguiente fenómeno eléctrico. Entonces, aparece un voltaje en el cable que se llama escribirlo mejor que no se aprecia nada. Entonces, tenemos voltaje cable 1, le vamos a llamar a ese BCR1, por lo que el voltaje en el cable 2 será BCR2, VRC1 y RC2. Significa voltaje cable 1, voltaje cable 2, y ese voltaje, aquí es lo que va a ser igual. Ese voltaje es una caída de voltaje, el voltaje que se pierde en ese cable, y eso va a ser igual a I por R. ¿Cuál I? La I de la corriente que esté pasando por el cable, y R, la resistencia del cable. Eso está, el voltaje va a estar en volt, la corriente está en amperes, y la resistencia está en ohms. Entonces con eso podemos calcular cuánta tensión cae en el cable. ¿De qué se trata el problema, por ejemplo? Vamos a dejar un poco de espacio. Supongamos que yo les diga, para este caso, que el voltaje Tx
quiero que sea 20 volts. Entonces ahora la pregunta, si Vx 30 volts, 20 volts, pregunta cuánto será Bf. ¿Cómo se puede calcular? Aquí lo que hay que hacer es lo que se conoce como LBK, que es una sumatoria de todos los voltajes. Y eso, la sumatoria de los voltajes, debe ser igual al voltaje de la fuente, porque tiene que haber un equilibrio, porque el que genera el voltaje aquí es la fuente. Todos los voltajes sumados van a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Qué voltajes tenemos? ¿Qué me puede ayudar aquí en este circuito? ¿Cuáles son los voltajes presentes? Entonces ahí está la ecuación, voltaje de la fuente, voltaje del cable 1 más el voltaje del transmisor. Vamos saliendo por acá. Entonces cuando nos llegamos acá, nos topamos primero con el voltaje cable 1, después seguimos con el voltaje del transmisor, después seguimos con el voltaje del cable 2 y por último seguimos y el voltaje de entrada y después de acá se vuelve a conectar el circuito. Así que ahí queda armado el circuito para el cálculo de esto. Entonces, ahora hay que colocarle números. Entonces, supongamos que la resistencia del cable sea de 10 ohms, que también sea de 10 ohms, y que Vtx sea igual a 17 volts. Cable 1 10 ohms, cable 2 10 ohms. El voltaje de entrada lo podemos calcular. El voltaje de entrada es igual a I por R. El valor de R es conocido, ahí está. Y lo que nos falta es la corriente de entrada, que también es conocida. Recuerden, la corriente va a ser 4 a 20 miliamperes. Entonces una pregunta podría ser, si el voltaje de la fuente es 17, o sea, el voltaje del transmisor, queremos que al transmisor llegue en 17 volts, entendiendo que hay caída de tensión. Se va a quedar tensión en los cables, va a haber tensión en la grúa, en el pivoteo, entonces hay varias tensiones. Y lo que nosotros queremos es asegurarnos de que al auto o a la grúa, lo que sea, llegue la tensión suficiente para que pueda arrancar. ¿Cómo se realiza? Tenemos que calcular cada uno de los voltajes por separado. Entonces tenemos que calcular el voltaje del cable 1. Y ahí les voy a dejar expresar las ecuaciones para que ustedes lo calculen. Entonces, voltaje del cable 1 es igual a I por R. Y hay que calcularlo para qué I. Para la I de 4 miliamperes, que es 0,004 amperes, y para la I, que son 20 miliamperes, que son 0,02 amperes. En general, todos estos cálculos los vamos a hacer para los dos valores para que se den cuenta cuál es el rango de valores admisibles. Y eso sería igual, RC voltaje cable 1, y sería igual para el voltaje del cable 2. ¿Por qué? Porque en un controlador yo tiro el cordón. Dentro del cordón van los conductores, los cables. Pero en un cordón de 50 metros va a ser el mismo
Bueno, en general, en cualquier cordón va a ser el mismo largo del cable de ida que el de vuelta. Así que podemos hacer esta sin ningún problema. BTX es dato, lo tenemos directamente. Lo que nos faltaría sería calcular Bin. Y Bin sería igual a Rin por R. O sea, por la... No, ahí me quedó mal anotado. Porque se puede ver un poquito mejor. Vamos a correr acá. Entonces aquí, mejor. Sí. El Bin es igual a I por Rin. ¿Qué es lo que es Rin? ¿Consultas?